Muy buenas tardes, una vez más vamos a compartir aquí una enseñanza sobre el tema que es eh, escudriñando las Sagradas Escrituras, aprendiendo y aplicando cómo nosotros nos ayuda la palabra de Dios en nuestras vidas y por qué debemos de aplicarla siempre y cuando nosotros debemos de saber que las Sagradas Escrituras nos dan mensajes, nos dan es un manual de vida para nosotros los seres humanos que Dios nos dejó a través de las citas bíblicas con capítulos y versículos. En primer lugar, pues quiero comentarte que anteriormente yo no leía las Sagradas Escrituras. En sí uno nunca sabe para qué o por qué es la importancia de leer las Sagradas Escrituras. Uno anda por el mundo, uno anda por los caminos, pues como dicen, somos del mundo, somos simplemente así como ovejas sin pastor, que andamos pues sí, descarriados, o sea, por cada quien anda por todos lados, más en cambio siempre a veces Dios nos va a llamar para que nosotros sigamos sus caminos. Y pues la Biblia es bien importante porque nos da guía, nos da una luz, como lo dice en el Salmo 119, 105, lámpara es para nuestros pasos, una luz en nuestro sendero. Entonces en Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Y entonces, ¿por qué nosotros debemos de aprender, escudriñar las Sagradas Escrituras, la Biblia, un manual de guía? Y también es buenísima para nosotros guiar a nuestros hijos. Nosotros podemos encontrar cómo nosotros debemos vivir y cómo debemos agradar a Dios. Entonces por eso quiero compartirte. También yo estoy aprendiendo un poco sobre la Biblia, pero también estoy siguiendo a un sacerdote que se llama Padre Luis Toro, que él es un teólogo católico y él nos enseña a defendernos de la fe también. Nos enseña la apologética, que es defensa de la fe, y nos fortalecemos. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que nos quieren confundir en nuestra fe y debemos de aprender, y no solamente para nosotros, sino para enseñar a otras personas. En Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace perdonar muchos pecados. Eso lo dice en Santiago 5:19. Y por eso yo quiero compartirles unas citas bíblicas y los vamos a ir descifrando a través de cómo lo vamos a ir leyendo. O sea, entonces dice en la primera cita, quiero leerles Lucas 2:42. En Lucas 2:42, a ver qué nos dice. Lucas capítulo 2, versículo 42. Lucas 2:42. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Dice: cuando Jesús cumplió 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Ok. Jesús se perdió a los 12 años.
que esto nos quiere decir que también un niño a través de la adolescencia, después de los 12 años, empieza uno a perderse. ¿En qué? En la rebeldía. Se pierden en la rebeldía, no obedece a sus padres. Por ejemplo, si uno de nuestros hijos, nosotros lo llevamos a las fiestas, quiere decir que también él se va a perder en las fiestas, en donde él nos mire que nosotros vamos, él también se va a perder allí. Si nosotros andamos en los vicios, lo mismo, ahí lo vamos a encontrar. Si nosotros vamos a las pachangas, a los bares, a los clubs y todo eso, también ahí vamos a encontrar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos están aprendiendo a través de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Tratar de seguir los caminos del bien para que nuestros hijos no sigan el mismo ejemplo. Jesús ahí nos dice que se perdió y después fue encontrado en el templo. ¿Por qué fue encontrado en el templo? Porque allí también iban sus papás, dicen, como una costumbre. Entonces, si nosotros llevamos a las cosas de Dios a nuestros hijos, cuando un día se pierdan, también nosotros vamos a encontrarlo en el templo. Por eso les digo que es una enseñanza, porque nos enseña a dónde debemos de llevar a nuestros hijos, cómo debemos guiarlos, cómo debemos educarlos. Eso es lo que nos dice en Lucas 2:42, de Lucas 2:41, que se perdió y lo encontraron en el templo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres para tu hijo? ¿Quieres que un día cuando cumpla los 12 años, porque dice de los 12 años en adelante se pierde la adolescencia, a dónde lo quieres encontrar? En lugares donde no te gustaría que fueran, no debes de ir a esos lugares. ¿Quieres encontrarlo en la cárcel? Pues tienes que enseñarles el camino del bien para que nunca caigan allí en esos malos pasos y sea guiado por otra persona que probablemente lo lleve a malos pasos. Ok, vamos a leer en Lucas 8. Vamos a leer en Lucas capítulo 8, versículo 8. Dice en el capítulo 8, versículo 8, dice: y otra cayó en tierra buena y creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen pues esto, el que tiene oídos para oír. Lo voy a leer un poquito antes para entender de qué está hablando. Lo voy a leer de Lucas 8:5. Dice: el sembrador salió a sembrar. A ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino. Lo pisotearon y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre rocas, brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Y otra cayó entre espinos, y los espinos la crecieron. Los espinos crecieron con la semilla y la ahogaron. Dice ya el capítulo 8, dice: y otra cayó en tierra buena y creció, produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuche pues, si ustedes tienen oídos para oír. ¿Qué nos está diciendo? Que lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, si nosotros le enseñamos la palabra de Dios, Él es como una semilla. Nosotros vamos a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios, y nosotros la sembramos y depende. Habrán unos que lo van a escuchar y lo van a aplicar. Algunos dicen que van a caer en tierra que no es fértil, vienen los pájaros y se la comen. Lo mismo dice, vienen y caen otras entre espinos, que son las situaciones, las angustias, los problemas y todo eso. Dice, lo que cayó entre espinas y la ahogaron, pues quiere decir no la dejaron crecer. Pero aquella que cayó en tierra fértil dará fruto, unos al 100 y otros, frutos en cantidad. ¿Qué significa? Si nosotros enseñamos adecuadamente, nuestros hijos darán fruto. ¿Qué significa fruto? Que ellos, a través de lo que están escuchando, van a aprender y ellos también van a aplicar.
Más adelantito nos va a hablar sobre la semilla del reino, una comparación que dice de lo mismo, cómo es a través de una semilla que tiene que dar fruto. ¿Por qué? Porque es bien, o sea, se sembró y cayó en tierra fértil, ¿ok? Entonces, con eso vamos a leer ya leímos el 8:8, ahora vamos a leer Lucas 8 del 9 al 11. Lucas 8 del 9 al 11. Lucas 8, capítulo 8 del 9 al 11. Dice, sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. El 10 dice, Jesús le contestó, a ustedes se les da a conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven, ni oyendo no comprenden. Entonces, nuestro Señor Jesucristo siempre le enseñaba a través de parábolas. Como le digo, la semilla, la parábola del sembrador, la semilla de mostaza, les enseña, dice, para que ni oyendo oigan, ni mirando entiendan. O sea, imagínate. Y ya en el capítulo 11 les explica, dice, lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios, lo que les decía hace un segundo, unos momentos. Los que están a lo largo del camino, miran, viene a fortalecer lo que les dije ahorita. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Si nosotros no creemos, el diablo es enemigo de Dios. Dios quiere nuestra salvación, Dios quiere que hagamos cosas buenas. El enemigo quiere llevarnos para la condenación. Pues dice, viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean. Entonces, si nosotros creemos en la palabra de Dios, podemos llegar a ser salvos. Dice, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pues no tienen raíz, no creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Imagínate, por cualquier situación, lo que decía hace ratito, cualquier situación, cualquier preocupación, esa es la que la ahoga la palabra, o sea, rápido nos derrumba. Dice el versículo 14, lo que cayó entre espinos son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones, la riqueza, los placeres de la vida los ahogan con el paso del tiempo y no llegan a madurar. Esas no dan fruto. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con corazón noble y generoso. La guardan y perseverando dan fruto. Imagínate, este es el que persevera en la palabra de Dios. No importan las situaciones, no importan los problemas. Si nosotros estamos bien fundamentados con la palabra de Dios, nada nos va a hacer caer. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con corazón noble y generoso. La guardan y perseverando dan fruto. Ese ya es otro tema, nadie enciende una lámpara. Entonces, si se dan cuenta, Dios nos viene a iluminar con su palabra cómo debemos de ser, enseñanzas que nosotros no hemos aprendido, pero ya sea tú o yo, a través de las Sagradas Escrituras. Jesucristo en su palabra dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen encontrar en ellas vida eterna. Dice, pues bien, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. ¿Okay? Entonces leímos Lucas 8, Lucas 8:8, Lucas del 8 al 9 y el 11. Dice, porque cuando estudiamos la palabra de Dios conocemos los misterios del reino. Efectivamente nos está dando a entender los misterios del reino. Dice, porque hay ateos que no creen en la palabra de Dios. Ateo significa no creen en Dios, o sea, no creen en la palabra de Dios, y nosotros no debemos ser ateos. Nosotros debemos ser creyente. ¿Qué es un creyente? El que cree en la palabra de Dios. ¿Qué es un creyón? El que cree en los hombres.
en algún hombre que le dice tanta barbaridad y creemos. Pero nosotros debemos de ser creyentes, y creyente significa que cree en la palabra de Dios. Aquí les voy a compartir una historia. Un día un muchacho pues vivía con su familia. Quizás la familia tenía problemas, el papá, la mamá se peleaban, nunca le enseñaron nada sobre la palabra de Dios. Él salió a las calles, y lo agarraron pues los malandros, los que hacen malas cosas, los que roban, los que fuman, los que se drogan, todo eso. Y un día él cayó en la cárcel. Y entonces cuando él cae en la cárcel y ya va a hacer la sentencia, había un juez, el juez que lo iba a juzgar era cristiano, que era también, pues escuchaba la palabra del Señor. Y entonces, antes de juzgarlo, cuando ya iba a ser el día de la condenación, le hace la pregunta al muchacho. Dice: mira, dice, te voy a dar una oportunidad. Dice, quiero que yo voy a considerar tu caso, dice, pero quiero que me digas los 10 mandamientos de la ley de Dios que nos dejó en el Antiguo Testamento. Y el muchacho se queda sorprendido. Dice: ¿y qué es eso de los 10 mandamientos? Dice: no sé. Dice: no sabes. Dice: entonces, dice, bueno, dice, probablemente tus papás sí lo sepan, manda a llamar a los papás. Y le dice a sus papás, dice: quiero reconsiderar el caso de su muchacho, dice, pero si ustedes me dicen los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y le dicen: pues no sabemos cuáles son los 10 mandamientos. Ellos eran creyentes, creían en el mundo, pero no en la palabra de Dios. Y le dice: ¿cómo que no saben los 10 mandamientos? Dice: ahí está el primer mandamiento. O sea, está un mandamiento que dice: no robarás. Su hijo robó, por eso cayó en la cárcel. Y como también ellos no se sabían los 10 mandamientos, le dijeron: ¿saben qué? Al condenar a su hijo, vamos a condenar también a sus papás. ¿Por qué? Porque ustedes, padres, tienen que ser los responsables de enseñarle los mandamientos de la ley de Dios a sus hijos, porque en esos mandamientos hay enseñanzas de lo que se debe. Entonces, como ese muchacho nunca aprendió, es porque el maestro no enseñó. Entonces van todos a la cárcel. Wow. Y es una enseñanza que yo digo, es cierto. Nosotros debemos de enseñarle también a nuestros hijos la palabra de Dios, porque en los 10 mandamientos también que nos dejó en el Antiguo Testamento, también hay reglas que debemos de cumplir. Así es de que esa reflexión también me encantó. Y eso, ok, vamos a leer ahora Marcos 4:26, el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Dice la palabra del Señor, dice: Jesús dijo además: escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla, nos viene a recordar la semilla que cree por sí sola. Jesús, escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre esparce la semilla en la tierra, el sembrador, y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero la hierba, luego la espiga, y por último la espiga se llena de granos. Cuando el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Entonces imagínate, la semilla se siembra, pero cuando la semilla se siembra bien, entonces imagínate, dice que crece bien. O sea, la semilla, que es el muchacho, que le enseñamos la palabra de Dios, el hijo, o hasta uno de nosotros, se siembra bien, llega el día que va creciendo, ya sea que duerma el sembrador o esté despierto, va creciendo, y llega un momento hasta que llega al tiempo de la cosecha, porque esa cosecha, como ha sido sembrada bien y Dios la está fortaleciendo, va a dar fruto en cantidad. Y eso, la verdad que debe de ser también nuestra actitud, de empezar a sembrar la semilla del reino, porque eso es lo que también nos va a llevar a la salvación. Cuando un día vamos a estar en presencia de Dios, nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que te enseñé? ¿Qué hiciste con todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó? O sea, vamos a ser juzgados también por la palabra. Ok, leímos Marcos 4:26. Ahora vamos a leer Isaías
55:10. En Isaías 55:10 vamos a ver qué nos dice nuestro Señor, nuestro Dios Padre. Isaías 55, versículo 10. Y dice en la palabra de Dios, dice: como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve allá sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé simiente para sembrar y el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos viene a decir que a través de la palabra, a través de las enseñanzas, a través de las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a ser bien fortalecidos, bien construidos, y también podremos enseñar a nuestros hijos a ir por el camino del bien, porque dice, como baja la lluvia, lo vuelvo a leer, 55:10, como baja la lluvia, así como baja la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelve a mí, no vuelve allá sin haber empapado la tierra. Pues la lluvia viene, moja y hace que se riegue la tierra para que salga la semilla. Dice, no vuelve sin haber empapado la tierra, dice, sin haberla fecundado, haberla hecho trabajar y haber hecho germinar, para que la simiente dé la simiente para sembrar, o sea, para preparar el pan para comer. Así será la palabra que salga de mi boca. Nosotros debemos enseñar bien la palabra de Dios, que en Hebreos 4:12, que lo voy a leer otra vez. Hebreos capítulo 4, versículo 12, para que veamos que no les hable con palabras mías de yo, porque aquí estamos escudriñando la palabra del Señor. Hebreos 4:12 dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué dice en Isaías 55? Dice, así será la palabra que salga de mi boca. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Y dice en Isaías, que dice, no volverá a mí con las manos vacías, porque hace el trabajo, sino después de haberlo hecho lo que yo quería y haberlo llevado a cabo lo que le encargué. Wow, imagínate cómo va conectado. Dice, no hay criatura, dice en Hebreos 4:12 al 13, también al 13, dice, no hay criatura de Dios, a la que su luz pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel en quien rendiremos cuentas, lo que les dije hace rato. Un día vamos a estar en la presencia de Dios, y aquí nos deja su palabra para nosotros seguirla escudriñando, seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir cambiando, seguir mejorando. Así es, hermana, hermano, donde quiera que me escuches, deseo de todo corazón que Dios Todopoderoso bendiga tu familia, bendiga tu casa, bendiga a todas esas personas de todo alrededor del mundo, y que nos dé más hambre de seguir aprendiendo de la palabra de Dios, porque dice en el Salmo 119, 105, lámpara es para mis pasos y una luz en mi sendero. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, deseo que se cumpla como hayas creído. Así que te dejo con esa reflexión. Bueno, ánimo y nos vemos en el próximo video.